Nos satisface conversar con Iliana Labastida, destacada periodista, directora ejecutiva del diario Las Américas, el periódico en español más antiguo de Florida y el segundo en los Estados Unidos. Nacida en Cuba, emigró a los Estados Unidos en 2004 y con esfuerzo y pasión se consolidó en el periodismo y bajo su liderazgo el diario Las Américas ha evolucionado con una transformación digital innovadora y producciones documentales históricas. Por su compromiso con la libertad de prensa y la comunidad hispana, ha sido reconocida con el premio Alegría de Vivir 2023 y la Orden Dama de la República 2024. Hoy hablaremos de su trayectoria, su visión del periodismo y su análisis de la actualidad. Bienvenida, Iliana. Gracias, Enrique. Es un gusto estar aquí contigo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, no sabes lo contento que me da conversar contigo. Porque cuando yo estaba en cuarto grado, imagínate, era todo un niño, el director de mi escuela era el profesor Lancha, que de Camagüey, en Cuba. Y el director todos los mediodías se sentaba a conversar cómo los cubanos, tras lo que había ocurrido con su régimen, habían tenido que abandonar su país. Me contaba las maneras como tenían que irse, unos en balsas, otros dejando todo, absolutamente todo en la isla y buscando un nuevo futuro. Tú representas ese sueño de haber podido, luego de abandonar ese país que quieres tanto, triunfar en otro país. Por eso quisiera que conversáramos un poco sobre tu infancia, para que allí vayamos recorriendo el camino, porque tu vida puede ser también de gran significado para tantos que hoy estamos sufriendo situaciones parecidas a los que vivió Cuba. Mira, Enrique, te reitero las gracias y sobre todo que me hayas invitado a este programa que tiene esta óptica y esta tónica de poder hacer un recuento de la vida, porque en el caso mío como en el tuyo, que nos ha tocado como volver a nacer después de ser adultos en un país que nos resulta en los comienzos completamente ajeno, hacer estos ejercicios de introspección y mirar hacia atrás y ver de dónde venimos, yo creo que es muy bueno y muy saludable. No para vivir de la nostalgia, pero sí para darnos cuenta todos los desafíos y todos los retos que hemos tenido que enfrentar para llegar al lugar a donde estamos hoy. Yo nací en Cuba en el año 1965, cuando ya el régimen cubano se había afianzado lo suficiente, incluso ya se había declarado 4 años antes como bueno, ellos no le llamaban régimen, ellos le decían un gobierno socialista, pero todos sabemos que a partir del momento en que Fidel Castro definió que ese era el rumbo que iba a tomar su gobierno, fue en la medida que pasó el tiempo tomando matices de lo que se iba a convertir después, que ha devenido en una dictadura totalitaria. En los comienzos fue un régimen bien cerrado desde el principio, que ha devenido hasta hoy en una dictadura totalitaria. Yo nací, como te decía, unos años después de haberse instaurado ese régimen. Crecí como crecen la mayoría de los niños cubanos, o como crecíamos la mayoría de los niños cubanos en ese tiempo, que el país, además de haberse declarado socialista, era no solamente por ser una isla, sino por la forma en que se concibió ese gobierno, algo completamente cerrado al mundo, como una burbuja. Entonces crecí, como todos los niños cubanos en ese tiempo, en medio de esa burbuja de adoctrinamiento, que fue en lo que se convirtió Cuba. Los niños cubanos, desde que comenzamos la escuela a los 5 años, recibíamos esa dosis de adoctrinamiento, de una visión completamente cerrada, como si la historia de Cuba, por ejemplo, hubiese comenzado el 1 de enero de 1959. Nada anterior era valedero y a lo que se le daba valor se adecuaba a la visión que Fidel Castro quería darle a ese régimen.
Crecí así, estudié mis primeros años de primaria hasta sexto grado, como en la mayoría de los países. Hice mi enseñanza secundaria media, enseñanza secundaria media superior, y cuando terminé la enseñanza media superior, yo tuve una influencia desde pequeña hacia todo lo que tuviese que ver con el periodismo y las comunicaciones, porque mi padre fue tipógrafo, una profesión que ya hoy en día no existe por el desarrollo que han tenido los medios y la tecnología, pero mi padre era tipógrafo y desde muy pequeña yo en ocasiones lo acompañaba a él a su trabajo, entraba a las imprentas, sentía ese olor de la tinta, veía a los linotipistas tipear las páginas de los periódicos y las revistas en plomo como se solía hacer hace mucho tiempo, cuando la imprenta se hacía de manera tradicional, y esa influencia, sin dudas, caló mucho en mí. Y entonces cuando ya llegó el momento en que yo tenía que escoger una profesión, yo estaba segura que yo quería irme por esos rumbos. Hablas Y ruso, entiendo. estudié ruso en la carrera porque ese fue el idioma que nos impusieron. En los años que yo estudié periodismo, entré a la escuela de periodismo en 1983 y en 1983 Cuba era una colonia soviética. La colonia soviética en el Caribe, aunque se diga de esa manera y parezca un chiste, y aunque nosotros que convivíamos con en aquel tiempo se le decía soviéticos, con los rusos en el país que vivían ahí como técnicos extranjeros y nos reíamos de ellos porque su cultura y su idiosincrasia no tiene nada que ver con la nuestra caribeña, realmente Cuba era una colonia soviética en el Caribe y nos obligaron a estudiar ruso. Entonces hice esa carrera y hasta ese momento que inicié la carrera, como joven, uno siempre, aunque esté metido dentro de aquella burbuja que era Cuba, se hace sus preguntas y tiene sus dudas y sus cuestionamientos, porque en la medida que el pensamiento se desarrolla, es inevitable que surjan los cuestionamientos. Pero ya era un año bien entrado en la carrera, finalizando cuarto año de la carrera, cuando mi grupo, que era un grupo muy heterogéneo, integrado por jóvenes no solamente cubanos, sino de muchos países, incluso había de Venezuela también, que Fidel Castro los traía a estudiar a Cuba para ir sembrando ese saneamiento también en otros países del mundo, nos hacíamos muchas preguntas. Los cubanos nos hacíamos preguntas, pero los que venían de otras sociedades, donde había en ese tiempo democracia, libertades, a la vez que palpaban, probaban qué es lo que era Cuba, les surgían muchas preguntas. Y ante esa serie de cuestionamientos, que nosotros como jóvenes, indolentes, irreverentes, desconocedores de las limitaciones, tú sabes que los jóvenes no conocen ni el peligro ni se autolimitan, pues hicimos muchas preguntas que resultaron incómodas para las personas que en ese tiempo dirigían todo lo que era la ideología en Cuba, y nos prepararon una especie de encerrona donde un día nos sentaron en un salón y se nos apareció Fidel Castro. Imagínate. A partir de ese encuentro que nos prepararon con Fidel Castro y a partir de todo lo que derivó de ese encuentro, en mi caso personal, para otros muchos que estaban allí pasó así, pero en mi caso personal fue un momento de una ruptura para abrir los ojos y darme cuenta qué cosa era lo que yo estaba enfrentando, en qué país había decidido estudiar una carrera nada más y nada menos que como periodismo, y empecé a formarme una idea de las consecuencias que podía traer para mí permanecer viviendo en esas condiciones, en ese país donde yo pretendía ejercer el libre pensamiento, y por las condiciones imperantes allí no lo iba a poder hacer. ¿Y Eso, qué dijo Fidel en esa reunión que te impactó de tal manera? bueno, les empezamos a hacer preguntas que para nosotros eran muy normales, como por ejemplo que cuando Cuba le hacía donaciones a cualquier país o traía estudiantes extranjeros a estudiar al país y les regalaba las carreras, entre comillas, regalaba, o donde quiera que ibas encontrabas una foto de Fidel Castro, como el culto a la personalidad. Nosotros, una de las cosas que aprovechando su presencia en esa reunión le empezamos a preguntar era si él estaba de acuerdo con eso. Entonces,
nos hicimos preguntas y le hicimos preguntas acerca de cosas que considerábamos que no estaban claras en esa ideología que nos enseñaban, porque en la escuela, dentro de las asignaturas, a nosotros nos obligaban a estudiar El Capital de Carlos Marx, nos obligaban a estudiar, teníamos asignaturas que se llamaban, por ejemplo, comunismo científico, economía política del socialismo, cosas que nos dejaban con más interrogantes que argumentos para enfrentar la vida. Y cuando empezamos a hacer todas las preguntas que nos ocasionaban aquellas cosas que resultaban contradictorias, en el momento que Fidel Castro se dio cuenta que no tenía suficientes respuestas para nosotros, pasadas unas horas de haberse iniciado aquella reunión, nos dijo con estas palabras que nunca voy a olvidar: ustedes no se han dado cuenta que no pueden venir a bailar en casa del trompo. Lo que ustedes están tratando de hacer conmigo, yo lo hice cuando tenía la edad de ustedes. Entonces, no hay nada que ustedes puedan hacer para tratar de subvertir el orden que está establecido en este país. ¿Así? Y entonces, esas palabras, esa Lo sentencia, cantó clarito. esa manera en la que nos trató y que con la que intentó, bueno, ese era su propósito, coaccionarnos como para que supiéramos que no había nada que pudiéramos hacer, fue lo que nos dio lugar a la mayoría de los que estábamos allí a darnos cuenta qué cosa era verdaderamente lo que estábamos enfrentando. Qué bien. ¿Y qué recuerdas de tu papá? Porque él tuvo una influencia muy grande en lo que fue tu decisión de vida, de profesión. Cuéntanos de tu papá. Mira, mi padre fue un hombre con mucha ansia y mucha hambre de conocimiento, lo recuerdo así de siempre. Era un lector empedernido. En parte fue autodidacta su cultura, tuvo estudios, no estudios superiores, porque como te dije, era un tipógrafo, o sea, solamente estudió un oficio, pero era muy autodidacta en cuanto a la lectura. Recuerdo que tenía una ortografía excelente, recuerdo que conocía literatura universal, de todas las obras que le hablaras, él sabía. Me regaló de niña una colección completa de las obras completas de José Martí. Es decir, él tenía una cultura general muy vasta y él me indujo hacia ese interés del conocimiento. Ahora bien, además de eso, con mi padre sucedió una cosa interesante que le pasó a muchos cubanos al comienzo de ese régimen que se instauró en Cuba en el año 1959. Mi padre y sus hermanos venían de haber estado integrados al gobierno de Batista, porque ellos eran militares y muchos de ellos formaron parte del ejército de Batista. Cuando triunfó Fidel Castro en el 59, sus hermanos todos viajaron a Estados Unidos y él se quedó porque mi hermano mayor ya estaba en edad militar y no le daban la salida. Y mi madre se negó a dejar Cuba y abandonar a su hijo en Cuba en las condiciones que Cuba se estaba ya tornando lo que iba a pasar. Entonces pasó el tiempo, nacimos nosotros, los menores, y mi padre se quedó en Cuba. Ya en el año 88, cuando aquello estaba bien identificado, ya había pasado el Mariel en el 80, en la medida que pasaban cosas significativas en Cuba desde el punto de vista del descontento de la población, Tú se tienes acrecentaba. 35 años en el 80, ¿no? Yo en el 80 tenía 15. En el Ah, 80 tenía tú 15 naciste en años. el 65, tenías 15, sí, ciertamente. Tenía 15, sí. Entonces, mi padre se da cuenta que ya no había mucho más que hacer en Cuba, a pesar de que había pasado mucho tiempo y que ya nosotras estábamos, las hembras que fuimos las últimas en nacer, ya estábamos grandes. Pues él le dijo a sus hermanos que no quería seguir estando allí y que por favor lo trajeran. Entonces, mi padre vino, además de recordar esa parte de esa influencia que tuve de él por la parte intelectual, tengo que decir, siempre lo digo, que nosotros todos tenemos que honrar la memoria de mi padre porque vino para Estados Unidos en el año 88 y lo único que hizo fue trabajar, inmolarse prácticamente trabajando para poder ir sacando a cada uno de sus hijos de Wow. Cuba. Ajá. Y lo logró. De hecho, mi hermana menor, que fue la última en llegar,
pudo llegar de Cuba 6 meses antes de morir mi padre. Wow. Es decir, Ajá. él se dedicó a eso porque después que él nunca simpatizó con aquel régimen, pero además de eso, después que vino para Estados Unidos y vivió aquí y pudo ver lo que era Estados Unidos, él siempre dijo que su misión de vida iba a ser sacarnos a todos de Cuba para que pudiéramos vivir en el verdadero país de las libertades y que sobre todo sus nietos no terminaran de crecer en una dictadura. Y así lo logró. ¿Y cómo saliste? Él nos reclamó. Él se ¿Cómo era el hizo ciudadano proceso? ¿Cómo fue ese estadounidense. proceso? Bueno, imagínate que mi salida, por ejemplo, demoró 8 años. Wow. Porque, sí, porque mi padre me reclamó en el año 96 y a mí no me aprobaron la salida hasta el año 2004, porque no solamente dependía de que Estados Unidos tramitara todo el proceso de reclamación, que se toma su tiempo, también dependía de que Cuba me liberara. Recuerda que en Cuba, cuando tú te gradúas como un profesional en la universidad, ellos consideran que tú le debes la carrera. Y hasta que no entienden liberarte, no te puedes ir de allí. Yo tuve que esperar 8 años para salir de Cuba. Llegas a los Estados Unidos en el 2004 y Sí, entiendo que el primer gran reto es aprender inglés. Y claro. comienzas a estudiar en Miami-Dade College. Y de Sí. pronto, 5 meses más tarde, vas a hacer una pasantía. Cuéntanos de eso porque eso marcó tu vida. Imagínate que cuando yo llegué a Estados Unidos y vi por primera vez la bandera americana gigante en la calle, caí en cuenta que ya no estaba en mi país, me di cuenta que me había ido de Cuba y entonces me senté a pensar qué voy a hacer con mi vida. Porque con 38 años que llegué a Estados Unidos, es como que tú agarras un árbol, lo desentierras, un árbol ya grande, crecido, lo desentierras de donde estaba y entonces con esas raíces ya bien profundas lo tienes que poner y plantar en otro sitio. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos de nuestra tierra ya adultos. Entonces llegué, el mejor consejo que me pudieron dar, que me lo dieron 2 personas allegadas, fue ponte a estudiar para que socialices y además en la escuela uno socializa mucho sin duda, pero además para que aprendas el idioma porque siendo un ignorante en el inglés no vas a llegar a nada. Y una profesora que tenía de escritura en Miami-Dade College, que había vivido lo mismo que viví yo, pero de pequeña, la trajeron de 8 años. Cuando nos relacionamos y comenzamos a conversar un día, me dijo, si estudiaste periodismo en Cuba, mi recomendación es que cuando tengas que hacer los internships que nosotros les mandamos a hacer a ustedes aquí por la escuela, procures hacerlo en un medio de comunicación, porque así vas, te das a conocer, empiezas a intentar practicar el periodismo como se hace aquí, que por supuesto nada tiene que ver como se hace en un país en dictadura como el que yo viví, y entonces te empiezas a relacionar y procuras abrirte un espacio. Llegué a Diario Las Américas, gracias a Dios me recibieron. El primer trabajo que comencé a hacer allí fue traducir los despachos de prensa de los cables del inglés al español para practicar lo que estaba aprendiendo. Y después que me introduje de esa manera, que supieron que yo había estudiado periodismo, comenzaron a darme asignaciones. Y haciendo ese internship estuve varios meses hasta que un día la familia Aguirre, que en aquel momento eran los dueños del periódico, pues me propusieron contratarme y quedarme trabajando. Y de esto hace 18 años y desde entonces estoy ahí. Fíjate que veo que has sido redactora, además de pasante, después redactora, editora de noticias locales, Sí, subdirectora, directora ejecutiva. Y valga un sí, poco aprovechar este momento para, porque eso que te recomendaron de socializar, de comenzar a estudiar, es algo fundamental para quien tiene que emigrar de su país hacia otro país. claro, Socializar, estudiar para ir viendo cómo se reinventa. Y de allí el nombre de nuestro programa, reinventarte cuando la vida te cambia, que a tanta claro, gente le está cambiando. Ahora bien, claro. tú llegas a una institución, a un periódico, un diario, con una tradición enorme y de pronto coincide con la llegada de la tecnología. Y la tecnología
va obligando a que tú trates de innovar. Me pregunto, porque tú has sido reconocida como el alma pues de la innovación digital dentro del diario Las Américas. ¿Cómo fue esa lucha para poder ir llevando las cosas a lo digital? Y también algo que me ha fascinado y es que dentro de las ejecutorias has aprobado y has llevado adelante documentales históricos que hoy forman parte del patrimonio histórico, cultural de hispano aquí en la Florida. Eh, Introducir el periódico a la era digital llevó su tiempo, por supuesto. Llevó primero educarnos nosotros, los periodistas, a esta nueva manera de hacer el trabajo, que como todos sabemos es un lenguaje completamente diferente, tiene patrones, tiene requisitos, tiene los famosos algoritmos, que son los que permiten que después lo que tú publicas se lea más o menos, que cambian constantemente, que hay que aprenderlos. Entonces, en el año 2012, cuando Nelson Messerane a finales del 12 compró Diario Las Américas ni siquiera tenía página web. Estamos hablando de que venía de haber sido un periódico vespertino que se imprimía a diario, que circulaba no solamente en el sur de Florida, circulaba en todo Estados Unidos y las principales capitales del mundo, porque el periódico cuando cerraba, esa era la razón por qué era vespertino, porque cuando cerraba a las 12 del día, la edición impresa, después que salía de la prensa, iba a parar a los aeropuertos y a través de la vía aérea se mandaba a diferentes capitales de Estados Unidos y del mundo. Entonces, de haber tenido esa tradición durante tantas décadas, cuando la familia Messerane, el grupo Messerane compra Diario Las Américas, nos damos cuenta que estábamos inmersos en una etapa donde si tú no eras capaz de alternar con esa tradición de prensa impresa que traíamos, con el mundo digital que se abría cada vez más, pues estabas condenado a desaparecer. Y con el propósito de fortalecer el medio, de perdurar, de permanecer y de podernos insertar a esta nueva era, pues comenzamos a incursionar en todo lo relacionado con el lenguaje digital. Comenzamos teniendo una página web que surgió bajo esta nueva administración y con el director que en aquel momento tenía Diario Las Américas, que era Manuel Aguilera. Comenzamos a hacer todo lo nuevo que no hacíamos antes. Los periodistas salir a la calle con un teléfono a grabar, los periodistas aprender a sacar los breaking news con sus propios medios, con los teléfonos, en fin, el lenguaje digital que todos sabemos. Y también aprender a escribir para estas plataformas digitales. Después comenzó el desarrollo de las redes sociales y así en el año 2021, cuando ya veníamos en un avance vertiginoso de las cosas que se hicieron, porque comenzábamos a hacer audiovisuales, pero nunca habíamos incursionado en lo que pasó en el año 2021. En el año 2021 se conmemoraban 60 años de que la Brigada 2506 intentara restablecer el orden democrático y constitucional en Cuba a través de la invasión a Bahía de Cochinos. Quisimos hacer una edición conmemorativa, una revista, como las que precisamente después del cambio de administración en el periódico comenzaron a hacerse cada año cuando conmemorábamos un aniversario del periódico, hacíamos una revista conmemorativa dedicada a diferentes temáticas y este año, como coincidía con el 60 aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos, pues decidimos dedicárselo a este acontecimiento que, como todos sabemos, fue una gran epopeya que hubiera podido, de haber resultado, marcar un viraje total en lo que devino después el régimen cubano. Salimos a la búsqueda de estos héroes, de estos señores que conviven con nosotros aquí en Miami, que son personas hoy ya que superan todos los 70 años, algunos sobre los 80, pero que en el año 60, cuando decidieron hacer esta invasión a Bahía de Cochinos, eran adolescentes de 16, 17 años. Muchos de ellos tienen unas memorias, como podrás imaginarte,
extraordinarias de lo que vivieron en ese momento y de lo que fue su vida antes en Cuba, y también nos interesaba contar quiénes eran estas personas, qué hicieron con su vida después en Estados Unidos, que para los cubanos que crecimos en Cuba, precisamente como en mi caso y muchos de los que hoy trabajamos en Diario Las Américas, durante todo el tiempo el régimen cubano estigmatizó, les llamaba mercenarios, les llaman mercenarios, decían que eran personas que habían ido a Cuba pagados por el ejército y el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, a tratar de dar un golpe de Estado, en fin. Y nosotros quisimos sacar a la luz cuál era la verdad de estos hombres. Cuando nos sentamos a entrevistarlos, que nos dimos cuenta de la riqueza histórica que ellos atesoran, dijimos, bueno, esto no se debe quedar en una revista, esto debe trascender y pasar a un material documental que durante el tiempo, mientras perdure, lo pueda ver esta generación y las otras, porque forma parte de la historia contemporánea, no solamente de Cuba, de América Latina, porque sabemos cuál es la influencia nefasta que ha tenido después para América Latina todo lo que pasó en Cuba, resultado de que esta invasión a Bahía de Cochinos no fue exitosa por las cosas que pasaron, en parte traiciones, en fin, cambio de planes a última hora, en fin. Entonces decidimos incursionar la primera vez en este material documental que complementó la revista conmemorativa. Dio tantos resultados y fue algo tan bien recibido por todas las personas que lo vieron, por los propios protagonistas y por quienes lo vieron, que al año siguiente, cuando se conmemoró el 60 aniversario de la Operación Pedro Pan, otro momento icónico de la historia, Para quienes también nos de están Cuba. escuchando, la Operación Pedro Pan es algo espectacular que se llevó adelante para ayudar a aquellos niños que venían sin padres aquí a Miami. A Y creo Estados Unidos, a Estados Unidos, y creo que fueron cerca de 10.000, ¿no? Y 14.000, 14 14.000. mil sin padres y toda esa operación, me imagino buscarle familias, que tú vas a dar más información ahora, pero no quiero dejar pasar el que, no sé si es el padre de Jeff Bezos, el que fue un niño de Pedro Pan. Pedro Pan, Jeff Pedro Bezos, Pan. para los que nos están escuchando, es el fundador, fue dueño de Amazon y hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero Así el es. papá de él o el padrastro vino en la operación Pedro Pan. Es su padre adoptivo, su padre Exacto. adoptivo. Eh, la operación Pedro Pan es una operación de tanto significado para la historia no solo de Cuba, sino también porque, a ver, no es que Cuba sea el centro de América, pero Cuba, en la misma medida que ese régimen se encargó de exportar y de penetrar naciones con ese sistema que implantó allí, también su población, como en un acto de resistencia a eso que pasó en Cuba, a esa diseminación de esa ideología nefasta que salió de Cuba y que ha estado saliendo durante las últimas más de 6 décadas, pues ha hecho cosas para librarse. En el caso de la Operación Pedro Pan, de conjunto la Iglesia Católica cubana con la Iglesia Católica estadounidense en aquel momento, crearon un sistema para sacar de Cuba a la mayor cantidad de niños posibles para quitarlo de esa... ¿Recuerdas que te contaba ahorita que en el caso de mi familia, una de las razones por la que mis padres no se pudieron ir de Cuba era porque mi hermano estaba en edad militar cuando Fidel Castro tomó el poder? En Cuba, los jóvenes que llegan a la edad de la adolescencia, que ya se consideran en edad militar, en el tiempo que transcurre esa edad militar, son a los ojos del régimen como propiedad de ellos. Y entonces cuando los niños están en ese periodo de tiempo que ya entran a la adolescencia y hasta una edad bien avanzada en la adultez, son como una especie de carne de cañón de ese gobierno, como para que los utilicen, lo mismo enviándolos a una guerra, que como pasó con los que después mandaron a Angola, que para cualquier misión o función que el régimen considere que les pueden ser útiles. Entonces, los padres de estos niños que hicieron el sacrificio de siendo pequeños, algunos y otros un poco más grandes y otros adolescentes,
decidieron deshacerse de sus hijos y mandarlos a Estados Unidos, lo hicieron para evitar que cayeran en este juego de poder ser utilizados cuando llegara la edad determinada por ese régimen para las cosas que el régimen considerara que podían ser utilizados. Y con la ayuda de la Iglesia Católica se creó esa operación y los sacaron de Cuba a todos. Bueno, estos niños durante mucho tiempo vivieron aquí en orfelinatos, algunos en casas donde hubo personas que generosamente los recibieron, otros en orfelinatos, pero lo curioso de estos niños es que cuando tú pasas revista, como fue el caso que nos ocupó y que tuvimos el privilegio de hacer nosotros, diríamos que en un 80 o un 90% de ellos, todos se convirtieron en personas muy exitosas, de un alcance profesional y un desempeño social muy notorio, a pesar de que a algunos les tocó superar esa etapa de la niñez hasta que los padres pudieron salir de Cuba solos, viviendo en orfelinatos o viviendo en casas donde fueron acogidos como niños huérfanos, porque realmente en esas condiciones. Entonces, te comentaba que el significado de esa operación, cuando se cumplieron 60 años, nosotros lo tomamos como hilo conductor para hacer un nuevo documental. Este nuevo documental que hicimos, dedicados a la Operación Pedro Pan, compitió en el festival, fue seleccionado para competir en el Festival de Cine de Miami y después lo sometimos a la evaluación de festivales de cine internacionales y obtuvo premio en un festival de cine en Barcelona y en un festival de cine en Berlín. Qué bien, y realmente tu trabajo ha sido encomiable y reconocido, por supuesto, en Diario Las Américas, por extraordinario desempeño. Pero además, algo bien interesante, Iliana, es que la comunidad de Miami y la Florida te tiene como una invitada muy especial cada vez que hay una conferencia, cada vez que hay alguna reunión para analizar lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y tú has sido permanentemente una persona defensora de la libertad, la democracia. Y has hablado sobre el régimen cubano y su influencia en América Latina. ¿Nos puedes hablar sobre ello? Sí. Mira, por la naturaleza de nuestro trabajo, que bueno, es obvio que tenemos que mantenernos informados y tenemos que estar muy al tanto de todo lo que ocurre. Eh, yo estoy bien empapada de cuánta cosa ocurre en el hemisferio, en el continente, pero además de por responsabilidad profesional, desde el punto de vista de interés personal y empático, me siento muy identificada con muchas de las cosas que ocurren a lo largo del continente y sobre todo en los países donde a partir de la influencia del régimen cubano se han instaurado dictaduras. Y como todos sabemos, estamos hablando de Venezuela y Nicaragua. Con cada colega venezolano que converso, con cada amigo venezolano que he hecho en esta ciudad y con cada colega y amigo nicaragüense que he hecho en esta ciudad, cuando nos sentamos a conversar, no solamente desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista humano, es como que estoy reeditando todo lo que nosotros en Cuba hemos vivido y hemos padecido. Y la razón es la siguiente: es un método, es una receta que se utiliza para la instauración de estos regímenes, que salió de Cuba, porque Cuba a su vez fue un laboratorio, como decía antes, de la antigua Unión Soviética, donde se puso en práctica la implantación de una ideología que desde el punto de vista cultural nos es completamente ajena, porque esa ideología es una ideología que adversa todo lo que representa nuestros basamentos culturales, nuestra cultura, independientemente que tiene mucho, por supuesto, de lo que heredamos de los indios, de los indígenas aborígenes que poblaban América, de lo que heredamos de los españoles, de lo que heredamos de los diferentes grupos que emigraron a América desde hace siglos. Nuestra cultura es básicamente occidental. Y estas son nuestras bases, somos judeocristianos, es una cultura occidental. Y esta cultura soviética, que
que al final es la cultura rusa, que en aquellos tiempos implantaron en Cuba hace más de 6 décadas y después se diseminó. Cuando tú la estudias y cuando tú la evalúas y la analizas, es algo que es adversa con nuestros principios. El marxismo tiene bases ateas. El marxismo no comulga con la fe cristiana que nosotros nos inculcan, que traen nuestros padres, que nuestros padres las trajeron de nuestros abuelos. Date cuenta que en Cuba, cuando nosotros éramos jóvenes y queríamos entrar a la universidad, si en nuestras casas había creencia al catolicismo, lo teníamos que negar. Porque la primera pregunta que te hacían cuando ibas a entrar a la escuela era si tú tenías creencias religiosas. El hecho de que si un familiar tuyo emigró a Estados Unidos, como emigra la mayoría de los cubanos, tú tenías que negar si tenías correspondencia con tus familiares, o sea, renunciar al nexo familiar, que es otra cosa básica de nuestra cultura. Entonces, nos impusieron una cultura completamente ajena. Cuba fue el laboratorio y después que ese laboratorio fructificó y después que Fidel Castro, como cómplice de esta cultura foránea impuesta en Cuba, logró afianzarla, pues por intereses personales, por egolatría, por deseo de sobresalir, utilizando algo a lo que yo siempre le he tenido mucho temor y que nosotros, creo yo, los comunicadores responsables debemos tratar de contrarrestar, y es el sentimiento anti-norteamericano, porque eso le sirvió de mucho a Fidel para exacerbar el nacionalismo a la gente y justificar mucho de lo que él hizo en Cuba. Entonces, todo este engendro que se creó en Cuba como laboratorio, después fue trasladado, traspolado a Venezuela, que Fidel no escogió Venezuela por gusto, escogió Venezuela porque en el año que él consiguió que Chávez se uniera a él para fortalecer este proyecto, ya el socialismo en Europa del Este había perecido, ya se había caído el muro de Berlín, ya Cuba como régimen, el régimen cubano, no Cuba como país, el régimen cubano tenía los días contados. Y Fidel Castro vino a ofrecer, Chávez vino a ofrecerle a Fidel Castro la tabla de salvación que él necesitaba y se la ofreció nada más y nada menos que con el Potosí de América, que es Venezuela, con recursos petroleros, oro, diamantes, todo lo que ustedes los venezolanos saben que tiene Venezuela, y Chávez se lo puso en bandeja de plata a Fidel Castro. Antes, Fidel Castro había penetrado Nicaragua gracias a las puertas abiertas que tuvo para él Daniel Ortega. Sin embargo, Nicaragua no es, desde el punto de vista del recurso natural, lo que es Venezuela, pero ya había penetrado Nicaragua. Entonces, es una receta que yo veo repetirse a partir de la confabulación que han hecho estos hombres que verdaderamente no los mueve una ideología, lo que les mueve son intereses personales que les sirven a ellos para realizar cualquier fantasía que tengan de poder, de control, de que verdaderamente no quieren a sus países, porque a mí no me puede convencer nadie me puede convencer de que una persona que quiera su país puede entregar la riqueza de su país a cambio de que alguien lo convence a que hay una ideología buena que induce a que eso suceda. Y ese es el caso de lo que ocurrió con Venezuela. Entonces, el hecho de que el trabajo me obligue a mantenerme informada de todo lo que acontece es un componente, pero también está el componente personal e individual que percibo. Bueno, en los primeros tiempos el peligro, ya en estos momentos no es peligro, ya en este momento es las consecuencias de que en países como Nicaragua y Venezuela esté pasando lo mismo que ocurrió en el mío. Ahora, ¿qué vínculo existe de Cuba y de todas sus ramificaciones con el crimen organizado y el narcotráfico? Eso es algo bien interesante porque fíjate, Estados Unidos le ha puesto precio a la cabeza de Maduro y de Cabello porque hay pruebas que los ubican a ellos como cabecillas de carteles de la droga. Sin embargo,
Durante muchos años, Fidel Castro incluso murió y nunca, de manera oficial y de manera, constatable, que esté escrito en alguna parte, que sepa yo, el gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno de Estados Unidos lo señaló como narcotraficante. Sin embargo, todo el mundo recuerda, en el año 89, yo tenía un año de haberme graduado, la causa número 1, por la cual fue procesado y luego ejecutado Arnaldo Ochoa, que era un general de ejército, estaba al frente del ejército oriental, uno de los generales más respetados por los militares cubanos, que tenía trayectoria de haber combatido en Angola, y todos los cubanos y todos los que seguimos ese proceso, y está escrito y debidamente documentado, sabemos que fue una persona que fue procesada y ejecutada, él y las demás personas que ejecutaron. En ese caso estaba Antonio de la Guardia y otros más que fueron ejecutados. Todo el mundo sabe que fueron procesados y ejecutados como conejillos de India, porque eran personas que realizaban operaciones de narcotráfico para Cuba, y resulta que cuando fueron descubiertos, porque fue descubierto por algunas imprudencias o cosas que sucedieron que fueron descubiertos, pues el régimen los obligó a autoinculparse y parecer como que lo estaban haciendo todo a espaldas de Fidel Castro y de Raúl Castro, para que la imagen de estas dos personas, que son las figuras cimeras del proceso revolucionario, entre comillas, quedaran exoneradas de la culpa de tener nexos con el narcotráfico. Pero todo el mundo sabe que eso fue un teatro, que eso fue un montaje, que verdaderamente los nexos siempre han existido. Además, en estos momentos hay muchos elementos, mucha información y muchos datos que identifican y definen a la llamada corriente del socialismo del siglo XXI como una red de gobiernos que realmente mantienen unos nexos probados con el narcotráfico, y para nadie es un secreto que la llamada corriente del socialismo del siglo XXI surgió en Cuba. Tomó fuerza después de la alianza entre Chávez y Fidel Castro, a la que se unió Lula en Brasil, pero todo el mundo sabe dónde surgió esta corriente, dónde estaban las mentes, dónde estaba el laboratorio de donde esto se generó. Así que los nexos de Cuba con el narcotráfico están ahí, Son están evidentes. probados, están probados. Ahora, yo no puedo terminar esta entrevista y esta conversación tan densa, tan interesante, sin preguntar tu opinión. Porque la comunidad venezolana, especialmente la de Florida, le ha dado un respaldo muy grande al nuevo presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Y hace pocos días recibió un impacto con la eliminación del TPS para más de 600,000 venezolanos. La comunidad venezolana es una comunidad, dicho por coterráneos tuyos, cubanos, que señalan lo admirados que están por lo bien preparados que están los venezolanos, profesionalmente, personas con valores, con principios. Y resulta que, porque surge el Tren de Aragua, entonces de pronto es como la estigmatización de todos los venezolanos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque eso es realmente preocupante y esperemos que haya una reconsideración de esta situación. Mira, voy a empezar la respuesta comentándote de lo último, acerca de lo último que dijiste, que es de lo que he escuchado, una de las cosas que más me ha chocado, que Venezuela ha mejorado y que en Venezuela las cosas han cambiado. Como sabes, tengo muchos colegas venezolanos y amigos. Algunos se han visto obligados a ir en fecha reciente al país porque se le han muerto familiares allegados como padres, otros porque tienen una madre muy viejita que tienen que ir a ver, y cada vez que se juegan la vida, porque les han pasado cosas bien duras en estos viajes, cada vez que se juegan la vida y van a Venezuela, le han ocurrido cosas como, por ejemplo, los han extorsionado,
las propias autoridades venezolanas en el aeropuerto. Para dejarlos salir de allí, les han obligado a abrir sus cuentas de banco y les han obligado a pagar una suma del dinero que tienen en la cuenta para poderles dar la liberación y que regresen a Estados Unidos. Entonces yo digo que las autoridades de cualquier país, como es este, están en el derecho de establecer sus normas y sus leyes y poner orden en la casa cuando la casa está desorganizada. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que se establezcan parlamentos y se digan cosas, primero, que no están lo suficientemente sustentadas en la verdad, como es el caso de decir que Venezuela ha mejorado ni económica, ni social, ni de seguridad, de ninguno de los tres aspectos Venezuela ha mejorado. Y lo digo con conocimiento de causa por lo que te comentaba antes. Y además, no estoy de acuerdo con que paguemos justos por pecadores. Cuando tú haces esa valoración de que el 90% de los venezolanos que han salido de su país y han venido a buscar un nuevo horizonte y a librarse de la dictadura en Estados Unidos es una realidad que es así, tú no puedes dictar medidas que para atrapar a un grupo criminal que se filtró por ese desorden que ha existido durante años en la frontera de Estados Unidos, pudo filtrarse. Y sobre eso voy a hacer una acotación más. Dentro de las estrategias que los regímenes dictatoriales emplean para dañar a otros países e incluso afectar la imagen de sus propios nacionales, hacen cosas como las que te voy a decir ahora. Yo no tengo pruebas de que Nicolás Maduro y su camarilla haya abierto las cárceles para expulsar delincuentes venezolanos con el propósito de que lleguen aquí y crear una imagen subvertida de la realidad de la mayoría de los venezolanos. Pero sí te puedo decir con conocimiento de causa que Fidel Castro lo hizo con los cubanos. Muchísimas gracias, Iliana. Para mí ha sido realmente especial esta entrevista, sobre todo conocer lo que viviste en tu infancia, tu juventud, lo que significó salir de Cuba, que cada uno de esos pasos que viviste, cada venezolano lo siente vivido intensamente. Así pues que te felicito por tu calidad humana y tu preparación profesional. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo para ti y muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. Gracias a ti. Gracias.